Bueno, buen día para todos. Ya son las 8 de la mañana, que es la hora, digamos, convenida para comenzar estos encuentros de los viernes conmigo. Mi nombre es Daniel Lanza, como ustedes ya seguramente sabían que se iban a encontrar conmigo. Y estaba pensando, que probablemente muchos de ustedes ingresaron a la facultad el año pasado. Y si eso es así, la experiencia de ustedes ha sido solamente la de la virtualidad, digamos, ¿sí? La de la educación remota. Y al mismo tiempo, considero que algunos de ustedes me deben conocer, porque seguramente cursaron Derecho Político, ¿no? Y entonces los he acompañado, muy a su pesar, con algún video, ¿no es cierto?, donde repasábamos distintos tópicos de esa materia, de Derecho Político. Me gustaría, bueno, que somos pocos, saber si eso es así, si ya me conocen, si cursaron conmigo, si su experiencia es solamente la de la virtualidad a la hora de este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los escucho. Sí, yo arranqué la facultad virtual ya y sí, estuve con vos en Derecho Político, con el profesor Lanza. Ah, muy bien. Bueno, me conoces. ¿Alguno más? Sí, yo igual Lo que mismo. Florencia. De la misma manera, Catalina, ¿sí? Yo también, profe. igual. Lo mismo yo. Lara, lo mismo Luciano, Francisco. Yo cursé con ¿asienten usted en también? 2015. Sí, lo mismo, profesor. Igual. ¿Hay algún ingresante del 2015? ¿Quién es? Yo, Antonella. Yo Antonella. cursé con usted en 2015. Ah, en épocas, digamos, de normalidad, digamos, ¿sí? Claro, sí. Y el año pasado arranqué con lo que es la facultad virtual de vuelta. Está bien. O sea, cuando no imaginábamos estas circunstancias, ¿no es cierto? 2015. Claro. Muy bien. Así que ya me conocés. Bueno, y los demás me conocen a través de una pantalla, mediados por una pantalla, pero me conocen al fin. Bueno, eso digamos, de alguna manera nos acerca más, porque estamos, digamos, de alguna manera en contacto con alguien que nos resulta familiar, si se quiere, ¿sí? No un familiar, sino familiar, son dos cosas diferentes. Y bueno, la idea es que los viernes, ¿sí?, nos encontremos para, digamos, desarrollar temas que no aparezcan en el campus virtual, que no hayan sido volcados en el aula. ¿Por qué los que están volcados en el aula? Bueno, ustedes directamente saben que ahí están todas las bolillas, todas las unidades, los contenidos ya están ahí, como dije recién, ofrecidos para que ustedes estudien, ¿no es cierto?, cada uno de los temas que dicta el programa de la materia. Pero el objetivo de estos encuentros de los viernes, y esto va a meritar que nos levantemos, yo veo que varios recién salieron de la cama, por la cara, y es algo lógico, ¿sí? Recién se están despabilando, y yo lo despabilo a la fuerza, porque tengo esta energía, y es algo natural en mí. Decía que el objetivo de que nos encontremos los viernes es, de alguna manera, brindarles un servicio. ¿En qué sentido? En dos sentidos, en dos direcciones. En primer lugar, los días viernes, normalmente, vamos a desarrollar temas que no aparezcan, digamos, resueltos en el aula, en el campus virtual, ¿sí? O sea, temas que no estén desarrollados en el campus. Porque, como dije recién, los temas que están desarrollados en el campus, directamente ustedes acceden allí, y en todo caso me pueden hacer alguna consulta si no entienden algún tópico. Pero la idea sería que nosotros abordemos los viernes temas diferentes, ¿sí? Temas que no aparezcan allí.
Y el segundo servicio que les quiero brindar, para los que hagan el esfuerzo y me acompañen a esta hora, los días viernes, es, bueno, que algunos de los temas que ventilemos este día, el día viernes, va a ser objeto de la evaluación parcial. O sea que va a tener sentido que ustedes se levanten temprano, ¿sí? Porque van a tener alguna ventaja, ¿sí? Van a tener una ventaja en el sentido de que, bueno, van a tener acceso a información que luego va a ser evaluada. Entonces yo digo, por ese lado también va a valer la pena, digamos, madrugar. Creo que el doctor Lasic se los adelantó, de alguna manera está también informado en el campus. Lo novedoso para la mayoría de ustedes va a ser que por quizás primera vez van a rendir un examen de manera presencial, ¿sí? O sea que el examen que vamos a celebrar no va a ser ya como los que ustedes están acostumbrados a hacer, sino que nos vamos a encontrar ese día, y me va a gustar mucho eso, porque nos vamos a conocer personalmente, ¿sí? Y bueno, y va a ser un examen presencial, con todo lo que ello significa, es decir, seguramente con otra modalidad, que no es la modalidad que hemos utilizado hasta ahora, ¿sí? Que es una modalidad, si se quiere, más, digamos, americana, más estadounidense, más propia de la necesidad de que sea el propio sistema electrónico el que resuelva, digamos, si ustedes han acertado o no, sino, si se quiere, a través de un esquema más tradicional, donde van a tener que desarrollar, ¿no es cierto?, las preguntas. Esto significa que en principio lo que les estoy adelantando es que ese examen, además de ser presencial, va a ser bajo la modalidad escrita, ¿sí? O sea, vamos a tomar un examen escrito, ¿sí? Y eso va a ser después, naturalmente, lo vamos a evaluar. Ahí ya el Centro de Estudiantes ha informado, ha propuesto como fecha del primer examen el 30 de septiembre, que es jueves, ¿sí? Que es jueves. Así que en todo caso después lo que veremos es el horario, porque nosotros conmigo los jueves no se encuentran, pero bueno, vamos a ver de qué manera ajustamos la hora de esa evaluación. Pero lo que tienen que tener claro, es decir, para ir preparándose, es que el 30 de septiembre van a tener su primer examen parcial. Y el recuperatorio se va a celebrar el 14 de octubre, es decir, 2 semanas después, ¿no es cierto?, del parcial. Normalmente me preguntan si es obligatorio asistir al examen parcial. No, no es obligatorio. Es decir, ustedes pueden perfectamente utilizar cualquiera de las dos fechas, y no hay ningún problema en que lo hagan, ¿sí? Incluso, les adelanto algo, yo tengo la modalidad, tengo el hábito de, digamos, de premiar a los que utilizan menos oportunidades para ser evaluados. ¿Qué significa eso? Que si alguien se saca un 7, por ejemplo, ¿sí?, en el recuperatorio, no habiendo asistido al parcial, y luego se saca un 7 en el segundo recuperatorio sin haber asistido al segundo parcial, la nota final es 7. ¿Por qué? Porque ustedes utilizaron solamente 2, ¿sí?, oportunidades y obtuvieron 7 puntos en cada una de ellas. Por lo tanto, es sencilla la cuenta, el promedio de esa performance es igual a 7. En cambio, si ustedes optan por utilizar la primera chance y no tienen la suerte de aprobar, sacan un 2, y luego sacan un 7 en el recuperatorio, y sacan un 7 en el segundo parcial, ¿sí?, en ese caso tenemos 3 notas. 7 más 7, 14, más 2, 16, ¿sí? Dividido 3, como ustedes imaginarán, ya no es 7, 16 dividido 3 es 5 y fracción, ¿está bien? O sea que en todo caso, ustedes allí van a promediar una calificación de 6 puntos. ¿Por qué adelanto esto? Porque después, cuando termina el curso, me preguntan, ¿y por qué yo tengo un 5, tengo un 6,
como nota final. Y bueno, mire, porque usted utilizó tantas oportunidades más que las que utilizaron sus compañeros, algunos otros compañeros que solamente utilizaron 2 oportunidades. Es decir, es un criterio de estricta justicia. ¿Está bien? Es decir, cuanto más oportunidades utilizo, bueno, se va diluyendo, ¿no es cierto? Se va licuando esa calificación. ¿Está bien? Ahora, no hay ninguna obligación de asistir reitero, a la primera fecha. Pueden directamente acudir al examen recuperatorio. ¿Qué es lo que le estoy diciendo sin decírselos? Lo que le estoy diciendo es que lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, es que cuando ustedes concurran a rendir, bueno, se hayan preparado lo suficiente. Después, bueno, hay un montón de vicisitudes, de circunstancias, ¿no es cierto?, de accidentes, que pueden hacer que le vaya mejor o que le vaya peor. Pero la idea es que estén preparados a conciencia para rendir esos exámenes. Alguien me preguntaba algo respecto al recuperatorio. Pueden hablar ahora. ¿Qué me quieren preguntar? Preguntaron si el recuperatorio era escrito también. Sí, en general, la modalidad que utilizamos es escrita para que se puedan explayar, porque justamente esa es la manera que nosotros tenemos, que yo tengo en particular, ¿sí?, de saber si ustedes conocen o no conocen la materia, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo es que ustedes desarrollen las ideas, y para desarrollar las ideas, bueno, qué mejor que un examen escrito, donde tienen tiempo allí, normalmente de 1 hora y media, los exámenes, reitero, para que ustedes sepan, son de 90 minutos, y normalmente están estructurados sobre la base de 4 preguntas, pero no son 4 preguntas, digamos, puntuales, sino que son 4 preguntas que, reitero, exigen haber estudiado debidamente ese tema, que les tocó con suerte. ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? ¿No? Bueno, muy bien. El tema que voy a comenzar a desarrollar a partir de hoy es un tema que, como les adelantaba, no está previsto en el programa de la materia, pero que de alguna manera considero que deben ustedes conocerlo. Conocerlo porque tiene que ver con el contexto, ¿sí?, en todo caso histórico y político, en el cual, ¿sí?, se instala esto de la Constitución, esto del constitucionalismo. Lo vamos a denominar, esto porque si les toca el examen, así va a ser, preguntado, lo vamos a denominar este tema el proceso del constitucionalismo. Y normalmente lo que yo hago con este tema es hacer una suerte de periodización. Es decir, lo divido en 3 periodos o etapas diferentes a este proceso del constitucionalismo. Una primera etapa, un primer periodo, al que vamos a denominar periodo preconstitucional. Un segundo periodo, al que vamos a llamar periodo o etapa, lo que es lo mismo, del constitucionalismo clásico o liberal. Y el tercero, el último, el más contemporáneo, es el periodo o etapa del constitucionalismo social. ¿A qué épocas históricas me estoy refiriendo en cada uno de estos periodos o etapas? Bueno, en la primera, el periodo preconstitucional, me refiero al lapso que media entre los siglos XV y XVIII. Esto es la etapa preconstitucional, del siglo XV hasta
las postrimerías hasta fines del siglo XVIII. Segunda etapa, constitucionalismo clásico o liberal, lo vamos a ubicar a partir de fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Y por último, la etapa del constitucionalismo social tiene que ver con la experiencia del siglo XX y lo que viene corriendo del siglo XXI en curso. O sea que ahí claramente hemos identificado los tres periodos, ¿no es cierto?, o etapas en los que vamos a dividir esto que yo he dado en llamar, como tema macro, ¿no es cierto?, el proceso del constitucionalismo. Vamos a arrancar hoy con la primera etapa, la etapa preconstitucional. Decimos que va del siglo XV al siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. Bueno, pero yo dije siglo XV, no dije ni XIV ni XVI. Por lo tanto, algo importante tiene que haber sucedido para que nosotros digamos el proceso constitucional arranca, o preconstitucional arranca, en ese siglo, digo el XV, ¿está bien? Algo que de alguna manera divida aguas, ¿sí? Que nos permita decir, a partir de acá se está modificando, el mundo, se está modificando la ecuación, digamos, histórica. Y Se descubrió América. ¿Cómo? ¿No se descubrió América? Pero no es eso, ¿no? Entre otras cosas. ¿Algo más importante todavía? Del siglo XV. Claro. Pero digamos, voy a empezar por qué es lo radical en términos de cambio, ¿sí? Lo radical, y después voy a explicar por qué se produce ese cambio radical. Entonces, lo que primero voy a decir es que a partir del siglo XV cambia la concepción del mundo. ¿Está bien? La concepción del mundo que tenían los hombres y mujeres en su cabeza cambia radicalmente a partir del siglo XV. Y concretamente, si yo tengo que definir o sintetizar en qué consistió ese cambio radical, debo decir que el mundo hasta ese momento, hasta el siglo XV, fue un mundo teocéntrico, es decir, Dios era el centro del universo, ¿sí? Y a partir de ahora va a ser, de una manera creciente y acelerada, un mundo antropocéntrico. Esto significa que a partir de ahora el centro del mundo, el centro de la preocupación social es el individuo, pasa a ser el hombre, ya no Dios. ¿Está? Esta es la gran, digamos, la gran novedad, ¿sí?, que ofrece la historia de la humanidad a partir del siglo XV. Por eso decimos que hay un antes y un después, ¿está bien? Porque cambia radicalmente la concepción misma del mundo, la concepción del mundo. Es decir, recuerden sus clases de derecho político, lo que cambia es la manera de pensar, ¿está claro? ¿Sí? Cambia la manera de pensar. Pero ustedes fueron adiestrados, ¿sí?, en derecho político, si fueron bien adiestrados, si se acuerdan bien, de que solamente cambia la manera de pensar. Pregunto, ¿cuándo cambia qué previamente? ¿Estructura económica? ¿La manera de qué? De vivir. De vivir. Muy bien. Correcto, Rocío ahí escribe la manera de vivir. Es decir, que cuando cambia la manera de vivir, cambia la manera de pensar. ¿Está bien? Nosotros lo que enseñábamos en derecho político era que la manera de vivir, ¿qué hace? Condiciona la manera de pensar. Si me escucharon a mí, recordarán en un video, ¿sí?, que yo, citando a Engels, decía, no se piensa igual en una choza que en un palacio. ¿Se acuerdan de eso? No se piensa igual en una choza que en un palacio. ¿Y por qué no se piensa igual en una choza que en un palacio? Les pregunto, ¿por qué? Porque es distinta la manera de vivir. Porque no se vive igual en una choza que en un palacio. Muy bien, ¿está? O sea, esto es interesante porque vean cómo todas las materias, y esto también es dialéctico, están interrelacionadas. Esto les permite entender que ahora lo que yo tengo que explicar es por qué cambió esa manera de pensar.
¿Por qué de golpe, a partir del siglo XV, el mundo ya no es teocéntrico, ya no explicamos todos los fenómenos humanos en el cielo, sino que los empezamos a explicar, hay una exigencia de que expliquemos esos fenómenos en la Tierra, ¿está? O sea, ¿por qué? Porque ahora es el hombre el centro de la preocupación social. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cambia la manera de vivir. Vamos a ver qué cambios importantes se producen precisamente a partir del siglo XV. En primer lugar, algunos de sus compañeros lo adelantaba, o compañeras, el siglo XV es el siglo de los grandes descubrimientos geográficos, empezando por el denominado, entre comillas, descubrimiento de América. Yo digo denominado y digo entre comillas, porque con el auxilio de la ciencia, hoy sabemos que había vida, hubo vida en nuestro continente, mucho antes que los europeos arribaran, ¿no es cierto?, a América, y además, nuestro continente había sido visitado antes que lo visitaran los europeos por ejemplo, los vikingos. Los vikingos habían, ¿sí?, ya, digamos, transitado, explorado, experimentado lo que era la vida en el continente americano. Pero bueno, sin dudas, representa el descubrimiento de América, ¿para quién? Para los europeos, ¿sí? Y esto sucede, reitero, como decía su compañero o compañero, en el siglo XV, ¿no es cierto? Y esto del descubrimiento de América tiene una importancia sustancial. ¿Por qué? Porque solamente con el descubrimiento de América por los europeos se termina de completar el mapa del mundo, ¿sí? Se termina de completar el mapa del mundo. Es decir, a partir de ahora, los hombres y mujeres saben a ciencia cierta cuáles son los límites, cuáles son los confines del planeta que habitan. Solamente a partir de ese momento. Conocen cuáles son los límites del planeta que habitan. Y esto naturalmente genera una seguridad diferente en los hombres, ¿entienden? ¿Sí? Ahora sabemos, no vivimos en las tinieblas, ¿está? Ahora sabemos hasta dónde, ¿sí?, se extiende el planeta que estoy habitando, que se llama Tierra, ¿está bien? O sea, se completa el mapa del mundo. Esto es muy importante, ¿sí? Imagínense el impacto en la cabeza, en las mentes de los seres humanos de esa época, ¿sí? Que ahora descubren que existe otro continente, que desconocían, ¿está bien? Y que los confines del mundo son totalmente diferentes a los que, en definitiva, creían hasta ese momento que eran, digamos, ¿no? Pero además, no solamente que se completa el mapa del mundo, sino que se crean las condiciones para la formación de lo que hoy lo llamamos genéricamente, a lo que voy a decir ahora, lo llamamos globalización. Es decir, se generan las condiciones para la formación de un mercado mundial, ¿está? De un mercado mundial. Y esto también genera, ¿sí?, acelera, digamos, ¿no es cierto?, la confianza, la seguridad en las propias fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los hombres empiezan de alguna manera, a vincularse de otra manera, hombres de distintas latitudes, ¿sí?, que no tienen nada que ver unos con otros, con distintas costumbres, distintos idiomas, ¿sí?, distinta moneda, por supuesto, aparecen vinculándose fundamentalmente a través de la actividad comercial. Pero además, para los europeos, para Europa, el descubrimiento de América va a significar la aceleración. No se olviden que desde el siglo XV al siglo XVIII estamos en presencia de la última etapa. ¿De qué modo de producción? Pregunto. ¿De qué modo de producción? ¿Última etapa de qué? ¿Feudalismo? Del feudalismo, correcto. Última etapa del feudalismo, siglo XV al siglo XVIII. ¿Se acuerdan de eso?
etapa de caducidad del feudalismo, o, si se quiere, lo que es lo mismo, etapa de transición o de tránsito del feudalismo al capitalismo. Y el descubrimiento de América, ¿sí?, por parte de los europeos, implica para los europeos, para Europa, ¿sí?, la posibilidad de acceder, sobre todo, a recursos minerales americanos que succionan concienzudamente de América y que trasladan a Europa y que van a acelerar, van a facilitar lo que se va a llamar más tarde, a partir del siglo XVIII, pero se va a llamar más tarde, revolución industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos metales, esos minerales, se van a convertir en capital. ¿En dónde? En Europa. ¿Sí? Es decir, se van a invertir fundamentalmente en las fábricas y en los nuevos medios de transporte. Después voy a volver sobre eso, pero adelante. ¿Está? De alguna manera, entonces, los recursos minerales americanos están facilitando, reitero, el desarrollo capitalista, el desarrollo industrial, sobre todo, europeo. Entonces, primer aspecto que no debo olvidar, que explica por qué cambia el mundo, ¿no es cierto?, a partir del siglo XV, es porque se producen descubrimientos geográficos centrales, ¿está?, decisivos, determinantes. ¿Está bien? Entonces estoy mostrando que empieza a cambiar ¿qué cosa? La manera de vivir, a partir de esto. Y por eso impacta en la manera de pensar. Primer aspecto. Segundo aspecto, que demuestra que también cambia la manera de vivir. A partir del siglo XV se producen grandes descubrimientos de la ciencia, grandes descubrimientos científicos, ahora, no geográficos. Voy a nombrar tres, hay más, pero tres son fundamentales. Descubrimientos de la ciencia durante el siglo XV. Durante el siglo XV se descubre la pólvora, se descubre la brújula y se descubre la imprenta. Vamos a ver qué importancia tiene cada uno de estos tres descubrimientos científicos. Dije primero, se descubre la pólvora. ¿Y cuál es la importancia de la pólvora? Bueno, la importancia de la pólvora va a ser decisiva porque se modifica sustancialmente la organización de los ejércitos. Es decir, como ustedes se imaginarán, ahora los ejércitos cuentan con ¿qué tipo de armas? Con fuego. Armas de fuego, claro, cuentan con armas de fuego. Y esto de que los ejércitos cuenten con armas de fuego va a ser determinante para explicar la conquista europea precisamente en América. ¿Por qué? Porque las civilizaciones americanas no contaban con esas armas. ¿Está bien? Entonces facilita la conquista europea de América. La derrota militar, ¿sí?, de las civilizaciones americanas. La pólvora. Dije luego la brújula. La brújula era, para que entiendan la importancia que tuvo a partir de ese momento, en el siglo XV, tuvo la misma importancia que para nosotros tiene el GPS, cuando viajamos, por ejemplo, a una localidad perdida del Gran Buenos Aires. Ustedes imagínense que tienen que ir a una localidad perdida del Gran Buenos Aires y no cuentan con GPS. No tiene manera de geolocalizar
esa ciudad o esa localidad. Bueno, es realmente un trastorno, ¿no es cierto? ¿Qué hace el GPS? ¿No? Facilita la vida, ¿está bien? Hace que nuestro trayecto, nuestro tránsito hasta ese lugar sea facilitado, sea cierto, en definitiva, cierto, esa es la palabra. O sea, no sea errático, ¿está bien? Bueno, precisamente lo que va a permitir la brújula es que las travesías, sobre todo las travesías marítimas, sean ciertas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que va a facilitar, lo que va a abaratar es esas travesías. Van a ser más baratas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ciertas. Es decir, ya no andamos al garete, ya no navegamos en distintas direcciones hasta dar con el objetivo, ¿sí?, que nos proponemos alcanzar, sino que la brújula nos permite transitar un camino cierto. ¿Está bien? Y en tercer lugar, la imprenta. Y la imprenta, siempre digo, tuvo, sin dudas, para la, digamos, para la civilización del siglo XV, la misma importancia que tuvo para todos nosotros la aparición en nuestras vidas de la Internet. ¿Sí? De la Internet. Es asimilable, absolutamente. La importancia que tuvo la imprenta para aquella civilización del siglo XV es asimilable a la que tuvo para nosotros, en nuestras vidas, la aparición de Internet. Claro, todos ustedes, los que están acá, o la gran mayoría de ustedes, el más del 90%, nacieron con Internet. ¿Está? Nacieron con Internet. ¿Sí? Pero sus padres, ¿no es cierto?, sus abuelos, quien les habla, vivieron la mayoría de su vida sin Internet. ¿Está bien? Y bueno, el cambio, o sea, nosotros podemos de alguna manera medir, ¿está?, como era antes. Ustedes no se imaginaron quizás, nunca. ¿Cómo sería vivir sin Internet? ¿Se preguntaron cómo sería? ¿Cómo haríamos hoy para vincularnos en plena pandemia? ¿Cómo haríamos para dar clase? La facultad estaría cerrada y probablemente no habría clases. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se podría hacer para, cómo nos rebuscaríamos para poder, digamos, seguir vinculándonos? Bueno, habría que dar clases por allí en una plaza. Bueno, habría que ver de qué forma, o en un estadio, ¿no? Habría que por ahí arrendar algún espacio grande y con un aforo determinado, bueno, volvernos a encontrar. Pero entienden lo que digo, o sea, esto indudablemente, si ustedes lo dimensionan, se van a dar cuenta de que indudablemente esto significa un antes y un después. ¿Está? Hay un antes y un después. Porque sin dudas, la introducción de Internet en nuestras vidas nos ha facilitado, nos ha facilitado un montón de circunstancias, ¿sí? Un montón de circunstancias. Hoy me puede estar escuchando, por ejemplo, o no se puede estar escuchando alguien de cualquier punto del planeta. Y eso era inimaginable, inimaginable. Antes, cuando había una jornada, un congreso, ¿no es cierto?, en la universidad, y se invitaba a un profesor de extranjero, bueno, había que combinar si ese profesor podía viajar, ¿no es cierto?, si se acomodaba las fechas, si podía en esa circunstancia, si había presupuesto para traerlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y hoy simplemente se conecta, link mediante, Zoom mediante, y estamos, digamos, en contacto como si el hombre, si el fulano, viviera acá a la vuelta, y está quizás, ¿no?, a miles de kilómetros de distancia. Entonces, esto es muy importante. Lo mismo produjo la imprenta, vuelvo a la imprenta, ¿sí?, que fue un invento de un alemán llamado Gutenberg, ¿sí? No sé si alguno es egresado del Gutenberg, es un colegio secundario de esta ciudad, aquí presente, pero bueno, Gutenberg, además de dar el nombre a ese colegio, fue el inventor de la imprenta, ¿sí?, de la imprenta. ¿Y por qué tuvo importancia la aparición de la imprenta en el siglo XV? Bueno, lo van a entender fácil, porque hasta ese momento, toda, ¿sí?, la cultura, todos los textos, ¿sí?, vinculados al conocimiento de los hombres y mujeres, toda la literatura,
¿sí?, a la que se podía acceder era producida, monopolizada y proveída por la Iglesia Católica. O sea, todos los textos los proveía la Iglesia. Hasta ese momento. Y que entonces, ¿y esto qué tiene importancia la imprenta? Y bueno, tiene importancia central. ¿Por qué? Porque a partir de la invención de este aparatito, de la imprenta, digo, ¿sí?, ¿qué se puede producir? Se puede producir por primera vez conocimiento, cultura alternativa a la que proveía hasta ese momento, de manera exclusiva o monopólica, la propia Iglesia. Es decir, producción de conocimiento alternativo, ¿entienden? Y si yo produzco conocimiento alternativo, piensen, por ejemplo, no sé, en Internet, ¿no? Ustedes leen el diario y después van a Internet y chequean la información. Y la chequean a través de 10 fuentes o 15 fuentes diferentes. ¿Eso es bueno o es malo? Pregunto. Es muy bueno. Es bueno. ¿Y por qué es bueno? Es bueno, pero ¿por qué? Porque podés tener diferentes puntos de vista. Exactamente. Y entonces, ¿qué hace eso? Eso impacta en nuestra mente, ¿entienden? Es decir, nosotros amplía, nos abre ¿qué cosa? Nos abre la cabeza, ¿está? Nos abre la cabeza. Cuanto mayores son las fuentes de información o de acceso a esas fuentes, mejor. Mejor, porque nuestro conocimiento se enriquece, ¿entienden? ¿Sí? Se enriquece, no es solamente el que provee una sola fuente. Tenemos variedad de fuentes, multiplicidad de fuentes, y entonces eso, naturalmente, contribuye a, digamos, la construcción de un conocimiento mucho más versátil, mucho más rico, ¿sí? Y por lo tanto, contribuye a la apertura de las mentes. O sea que hasta ahora he mencionado dos aspectos con los cuales yo voy justificando por qué cambia la manera de pensar. Cambia la manera de pensar porque está cambiando la manera de vivir. Primero, por el impacto de los descubrimientos geográficos. En segundo lugar, por el impacto de los descubrimientos científicos. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Me entendieron todo lo que dije? Sí. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, bien. ¿Y nos despertamos ya? Eso por ahí cuesta un poco más. Eso por ahí cuesta un poco más. Bueno, entonces, descubrimientos geográficos por un lado, descubrimientos científicos por el otro. Vamos al tercer aspecto, que marca una vez más que cambia la manera de vivir y por lo tanto cambia la manera de pensar. A partir del siglo XV se desarrolla, ¿sí?, se produce una suerte de explosión del fenómeno urbano. Se produce la expansión de las ciudades. Y ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver con que haya expansión urbana, que se expandan, se desarrollen las ciudades en Europa, con el cambio en la manera de vivir y por lo tanto de pensar? Bueno, es muy importante, porque normalmente, esto lo van a entender rápidamente, sobre todo los que vienen de localidades más pequeñas, aledañas más pequeñas a Mar del Plata, van a entender que cuanto más importante, más grande la ciudad, ¿sí?, más abierta está ¿a qué cosa? Pregunto, a ver si se dan cuenta. ¿A qué? ¿A la industria? ¿A qué? ¿A la industria? Sí, a la industria sí, pero ¿a qué cosa? Piensa. Distintos pensamientos. Lucha de ¿A clases. qué cosa? ¿A qué cosa? Distintos pensamientos. Distintos pensamientos. ¿A qué Delincuencia. cosa? Al comercio. ¿Cómo? Al Delincuencia. comercio. Sí, o sea, conflictos, claro. La lucha de En clases. definitiva, piensen, a ver si es así o no es así. Piensen en sus cabezas. Cuanto más grande es una ciudad
no está más abierta a los cambios? Piensen. A los cambios, digo. Piensen en un pueblo pequeño y piensen en una ciudad como Buenos Aires. ¿A dónde es más fácil introducir un cambio? ¿En Buenos Aires o en un pueblo pequeño? Buenos En Aires. Buenos Aires. ¿Pero lo entienden o me están diciendo mecánicamente? ¿Lo pueden entender? ¿Lo ven? ¿Lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Ustedes creen que es fácil en un pueblo semirural, por ejemplo, de un día para el otro aparecer con el pelo pintado de verde? Por ejemplo. ¿Creen que es sencillo? No, porque están como, hay como una cultura instalada. En cambio, Muy bien. cuando una ciudad es más grande, hay como diversos pensamientos y es más fácil de aceptar las ideas. Correcto, perfecto. Entendiste perfectamente. Es decir, que el campo, normalmente, el campo digo, ¿sí? O las localidades semirurales, lo que es lo mismo, normalmente es más afecto a qué? A la tradición, ¿se entienden? ¿Sí? A las tradiciones. Al no cambio, ¿está bien? A los hábitos, a las costumbres instaladas. En cambio, cuanto más grande es la ciudad, más abierta está esa ciudad, esa comunidad, a las novedades, a los cambios. Por eso es importante la expansión de las ciudades, ¿me entienden ahora? ¿Sí? Porque la expansión de las ciudades en Europa va a contribuir ¿a qué? A este cambio en la manera de pensar, a este cambio de concepción. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora yo ya no quiero que me expliquen que el rey es rey porque es el delegado de Dios en la tierra. Eso no me convence ya. ¿Comprenden lo que digo? Ahora quiero que me justifiquen, ¿sí?, que ese poder sea justificado en la tierra. ¿Está bien? Porque ¿qué exijo? Exijo una justificación racional. ¿Entienden? ¿Sí? Racional del poder, en ese caso. ¿Se comprende? Sí. Bueno. Entonces, tercer aspecto que impacta en este cambio de paradigma en el mundo es la expansión de las ciudades, ¿sí? La expansión y desarrollo de la urbanidad, del fenómeno urbano, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciudades normalmente, reitero, están abiertas a los cambios, mientras que el campo es adverso a las novedades. Es afecto a las tradiciones. ¿Sí? Ahora, si hay expansión de las ciudades, cuarto aspecto, ahora, es porque previamente los hombres se vinculan de otra manera. Es decir, que hay nuevas actividades, alguien lo dijo, económicas, ¿entienden? Nuevas actividades económicas. Pregunto, durante el feudalismo, ¿cuál había sido la principal fuente de riqueza? El campo, las tierras. La tierra, muy bien. La explotación de la tierra, los feudos, ¿no es cierto? Por eso los feudales eran, ¿sí?, la clase social económicamente dominante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eran propietarios de grandes extensiones de tierra. ¿Está bien? O sea, la tierra en el feudalismo viene de feudo, y feudo significa posesión territorial. ¿Está bien? O sea que justamente le da nombre a ese modo de producción, la tierra. ¿Está bien? Esto se va modificando. ¿Por qué? Porque en las ciudades, como ustedes se imaginarán, no se explota la tierra, no se producen productos de la tierra, sino que por el contrario, ¿sí?, aparecen nuevas actividades económicas vinculadas a las ciudades, precisamente. Y esas nuevas actividades económicas son el comercio, la industria. El mercader sería también. El mercader es un comerciante. El mercader es un comerciante, son sinónimos, ¿sí? Si yo digo mercader, estoy diciendo comerciante. Es lo mismo. Los industriales, que todavía no son industriales en el siglo XV. En el siglo XV son todavía, ¿cómo lo llamaban? A los que no eran industriales todavía. Antes que los industriales, ¿qué había? Antes que hubiera fábricas, ¿qué hubo? Pequeños productores. ¿Se acuerdan? Pequeños y medianos ¿Cómo? productores. Pequeños y medianos productores. Sí, pero ¿cómo se llamaban? Puede ser que sean artesanos. Artesano, dice Tomás. Ah, Excelente. Tomás Osorio.
Artesanos, correcto. ¿Por qué? Porque eso se trabajaba en talleres, ¿entienden? No había fábricas todavía. Eran talleres, ¿no es cierto? Y la producción era artesanal, fundamentalmente porque, digamos, no eran talleres multitudinarios, sino que trabajaban muy pocas personas, y sobre todo, porque ¿con qué se trabajaba? Piensen, ¿con qué se trabajaba? Con las ¿Había manos. máquinas? Con No la, había con, máquinas. con la Con mano las humana. manos, correcto. Con las manos. Por eso la producción era artesanal. Como los artesanos que a veces vamos a visitar a la feria que tenemos acá, no sé, en la Diagonal Pueyrredón o en alguna plaza, ¿sí? En alguna plaza céntrica, ¿no es cierto? ¿Qué? Trabajan con la mano, ¿está bien? Producen, por eso son artesanos, ¿está bien? Productos artesanales. Hasta hoy hay artesanos, ¿no? Sin perjuicio de que ustedes saben que ha sido desplazada esa producción por la producción, digamos, industrial. ¿Está bien? Lo que prevalece es la producción industrial. Pero, digamos, para que entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? En ese momento todavía la producción es artesanal. Pero hay producción, digamos, incipientemente industrial. ¿Por qué? Porque la producción artesanal es antecedente de lo que va a ser 2 o 3 siglos más tarde la producción industrial propiamente dicha. ¿Sí? Propiamente dicha. ¿Quedó claro? Lo cierto es que tenemos nuevas actividades económicas, comerciantes, industriales, que son artesanos, reitero, y algo más, porque si hay actividad comercial creciente, ¿sí? Piensen, ¿qué hace falta cuando se encuentran comerciantes en las ferias que vienen de distintos lugares? ¿Qué hace falta? ¿Que alguien facilite qué cosa? ¿Moneda de intercambio? El cambio. ¿Y cómo se llama lo que Bancos. facilita el cambio? ¿Cómo se llama esa actividad? Banco. Eso. Bancos. Bancos. Los bancos, que se llamaban cambistas. Es lo mismo, cambistas porque, claro, facilitaban el cambio. ¿Está? Y ahí vienen los bancos. La actividad, en definitiva, financiera, la actividad bancaria. O sea, aparece la necesidad, se hace necesaria. Porque, claro, viene un fulano de Escandinavia, ¿no es cierto?, a la feria, y el otro viene de España. ¿También se encuentran? ¿Y cómo hacen para transar, digamos, comercialmente hablando? ¿Sí? ¿Cómo hacen esa transacción? ¿Cómo la resuelven? Bueno, hace falta que alguien facilite, ¿no es cierto?, la moneda, una moneda, ¿sí?, que sea, de alguna manera, equivalente, que sea común. Y bueno, esto es lo que, de alguna manera, explica por qué se hace imprescindible que aparezca esa nueva actividad económica vinculada con la facilitación de esas transacciones comerciales, que es la actividad bancaria. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tenemos nuevas actividades económicas. Comercio, industria incipiente y actividad bancaria incipiente. Pero además, y esto va a ser decisivo, a partir de ahora, ser comerciante, ser industrial o artesano, o ser banquero, va a ser, en términos sociales, más prestigioso, más importante, que ser terrateniente, que ser clérigo, o sea, miembro de la iglesia, o que ser guerrero o militar, lo que es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que hasta ese momento, ser terrateniente, ser clérigo o ser guerrero, ¿sí? Bueno, estamos en presencia de los tipos de influencia social predominantes hasta el siglo XV. ¿Está bien? Eso es lo que te da estatus, eso es lo que te da prestigio. Eso es lo que te convierte en la clase social económicamente dominante y socialmente influyente. En cambio, a partir del siglo XV, esto se trastoca, se modifica. Se traslada. ¿A dónde? A los comerciantes, a los industriales, a los banqueros. ¿Se comprende? En definitiva, lo que yo acabo de describir hasta ahora, ¿sí? Lo que acabo de describir hasta ahora, es son los grandes cambios
que se produjeron durante el siglo XV que explican, ¿sí?, el cambio de concepción de las mentes. Es decir, se modifica la manera de vivir y de tal forma se modifica la manera de pensar. Yo empecé al revés, ¿está? Empecé diciéndoles que se había modificado la manera de pensar, ¿está bien? Pero solamente puedo explicar eso si previamente explico todo lo que dije después, que tiene que ver con el cambio en la manera de vivir, el cambio en la manera de vivir. Reitero, para que ustedes recuerden esto, tenemos descubrimientos, para que ustedes repasen en sus cuadernos, descubrimientos geográficos, descubrimientos científicos, desarrollo y expansión de las ciudades, nuevas actividades económicas y, por lo tanto, nuevas clases sociales. ¿Está bien? Porque estoy hablando de nuevas clases sociales. Estoy hablando de comerciantes, de artesanos y de banqueros. Nuevos actores sociales. Hasta allí, la experiencia o los aportes de esta primera etapa preconstitucional durante el siglo XV. Vamos a ver ahora qué sucede de importante para nuestra materia en el siglo XVI. En el siglo XVI, lo que no puedo soslayar son, mejor dicho, los aportes que a esta evolución le va a formular lo que se dio en llamar Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? ¿O qué fue? Fue una revolución teológica, una revolución en el seno de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que quien lideró ese movimiento reformista, esta revolución teológica en el seno de la Iglesia Católica, fue un pastor alemán, ¿sí?, que se llamó, ¿cómo se llamaba? Martín Lutero. Martín Lutero, muy bien. Que se llamó Martín Lutero. Y de la Reforma hay tres aspectos o tres aportes que yo quiero que ustedes registren y recuerden. El primero, los reformistas van a decir que todos los cristianos, todos los hombres, pertenecen a un mismo orden. Todos los hombres pertenecen a un mismo orden. ¿Por qué? Porque todos los hombres, van a decir los reformistas, de la misma manera, son hijos e hijas de Dios. Pregunto, piensen, ¿qué principio están instalando allí los reformistas? ¿Qué principio? La igualdad. Correcto, el principio de igualdad. El principio de igualdad, que por supuesto después esto se va a desarrollar, ¿no es cierto? Se va a elevar a un plano político y jurídico y se va a conformar como principio de igualdad ante la ley. ¿Está bien? Pero lo que están introduciendo allí es un principio revolucionario para la época. ¿Por qué? ¿Por qué es un principio revolucionario el principio de igualdad del siglo XV? A ver, piensen, ¿por qué? Porque había distintas clases sociales. Y además de distintas clases sociales, ¿qué hay? ¿Qué tienen algunas clases sociales que no cuentan las demás? ¿Con qué cuentan? Estamos en el feudalismo, ¿con qué cuentan? Tierras. Sí, pero ¿qué? Con esclavos. Con Sí. riquezas. Moneda, dinero. No. Sí, tiene todo eso, pero tienen algo que se llama de otra manera. Sí, educación, sí. Pero hay algo que se llama de otra manera. Desarrollo. Más poder. Si yo soy, ¿sí?
un duque o soy un conde. ¿Está bien? Es un título. ¿Y ese título qué me da? Poder. Poder. Me da privilegio. O sea, lo que había en el feudalismo eran privilegios, ¿entienden? ¿Sí? Una sociedad que creaba privilegios en favor de aquellos que contaban con un título nobiliario. ¿Está bien? Los nobles tenían un título, claro, por eso eran nobles. Pero al tener un título, contaban con privilegios de los que carecían los restos de los mortales. El resto de los mortales. ¿Sí? Y si hay privilegios, pregunto, ¿hay igualdad ante la ley? No. Claro. Entonces lo que está instalando allí la Reforma Protestante es un principio revolucionario para la época, ¿entiendan? ¿Sí? Porque hay una contradicción flagrante entre los títulos nobiliarios o privilegios de esos sectores sociales y el principio de igualdad ante la ley, que se está abriendo paso. Primer aporte que le hace la Reforma a nuestra materia, a nuestra evolución, a lo que estamos diciendo. Segundo aporte. Recuerden, entre el siglo XV y el siglo XVIII, etapa de caducidad del feudalismo, etapa de transición del feudalismo moribundo al capitalismo naciente, ¿cuál era el régimen político que predominaba? El comercio. No, régimen político. Ah. ¿En dónde en Monarquía es Europa? lo más correcto. ¿Qué tipo? Alejandro, muy bien, monarquía. ¿Qué monarquía? Absoluta. Correcto, correcto, Fernán. ¿Sí? Fernán, tu nombre, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. Monarquía, pero no cualquier monarquía. Monarquía absoluta. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que el rey no tiene Está concentrado límites. en una sola ¿Está? persona. No tiene límites. Rey absoluto, rey sin límites. Es decir, que el poder político es ilimitado. Esa es la idea. Es ilimitado. ¿Eso en el feudalismo decís? Pero estamos en el feudalismo, estamos en el siglo XVI, estamos en la última etapa, siglo XV al XVIII. Claro, porque Siglo igual también XV al estaban XVIII, condicionados por los el régimen nobles. político que prevalece es la monarquía absoluta. ¿Está bien? Monarquía absoluta, poder ilimitado. Eso es lo que está pasando en ese momento. Y ahora aparece la reforma. ¿Y qué dicen? Los reformistas. ¿Qué dicen? No. El poder debe encontrar límites. Ese es el aporte que le hace la reforma. Limitación del poder temporal. Y concretamente, los reformistas van a señalar dónde encuentra ese límite el poder político. Y concretamente, el poder político va a encontrar límites, según los reformistas, en el ámbito espiritual de los hombres. Van a decir, sí, Fernán, ¿querés preguntar algo? No. Bueno, van a decir los reformistas, el Estado puede disponer acerca de los bienes de los hombres. Acerca de los bienes podrá disponer. Podrá disponer acerca del cuerpo de los hombres, es decir, de los aspectos materiales de los hombres, puede disponer. Pero donde no se puede inmiscuir, van a decir, es en el ámbito espiritual de los hombres. ¿Cuál es el ámbito espiritual de todos nosotros? ¿Cuál es? ¿A qué refiere esto? Alma. Elección de la ideología. Correcto. Elección de la ideología. Me estás diciendo muy bien, con tus palabras, estás refiriendo a un principio, a una garantía constitucional actual, ¿sí? Que tenemos todos, que es la libertad de ¿qué? La libertad. Pensamiento. Expresión. De pensamiento y de conciencia. ¿Está?
libertades de pensamiento y de conciencia. Ahí encuentra el límite, dicen los reformistas, el poder político. Ahí no se puede inmiscuir. Ahí no se puede entrometer. ¿Dónde? En la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia de los hombres. Y esto es muy importante, porque en esa época, a ver si alguno se acuerda, la Iglesia, ¿qué es lo que hace con los herejes, con los que no comulgan el dogma oficial? ¿Qué hace? Los persigue. Los persigue. Muy bien. Es una época de persecuciones en función de la creencia. Una época de persecuciones en función de la creencia. ¿Sí? Por eso te persiguen. Por eso podés terminar en la hoguera. ¿Está bien? Considerado hereje. ¿Por qué? Porque no profesás el dogma oficial, el dogma de la Iglesia católica. Te persiguen militarmente, eventualmente te ejecutan. ¿Sí? Por esa circunstancia. Y los reformistas dicen, no, señores, no se puede invadir, no se puede, ¿sí?, vulnerar la libertad de pensamiento y de conciencia. Y entonces, si esto es cierto, esto es buenísimo. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahora hay espacio para que conviva una variedad de creencias. ¿Está? Pueden convivir una variedad de creencias. Donde incluso hay espacio para la no creencia. Es decir, para el ateísmo y para el agnosticismo. ¿Está bien? Y esto indudablemente contribuye a nuestra evolución. A esto que estamos diciendo de cambio de concepción, de apertura de las mentes, ¿sí? De que a partir de ahora vos me tenés que justificar racionalmente todos los sucesos del mundo. No me sirve que me digas que es Dios, el que los crea, o el que los justifica, o el que manda en determinada dirección. No, quiero que me lo justifiques, ¿sí?, mundanamente, es decir, terrenalmente. Y el tercer aspecto, tercer aporte, que le va a hacer la reforma a nuestra evolución, muy importante. ¿Por qué? Porque durante el feudalismo, Iglesia y Estado prácticamente habían estado confundidos o fundidos, lo que es lo mismo. Los reformistas dicen que debe separarse el Estado de la Iglesia. Es decir, esto es importante porque ¿qué estamos diciendo? Estamos avanzando a una sociedad mucho más que, ahí se dan cuenta, mucho más que. Si separamos el Estado de la Iglesia, esa sociedad es más que. Laica, muy bien, Santiago. Es más laica, ¿sí? Muy bien. Una sociedad más laica, ¿está bien? ¿Sí? Donde las cuestiones de los hombres deben resolverse por los propios hombres, no por una institución, ¿sí?, que en todo caso es teísta, que en todo caso se funda en explicaciones sobrenaturales y por lo tanto no racionales. ¿Sí? Siglo XVI. Avanzamos al siglo XVII ahora. Y rápidamente, dos cosas que tienen que saber de ese siglo. Primero, el proceso político más importante durante el siglo XVII. Pregunto, ¿cuál fue? Siglo XVII. ¿Cuál fue el proceso político más importante? 17, piensen. Declaración del hombre y del ciudadano.
¿Cuál? Revolución Francesa, Declaración del Hombre Ciudadano. No, eso es siglo XVIII. El racionalismo. No. Otra revolución, ¿cuál? Sí, burguesa sí, pero ¿cómo se llama la del siglo XVII? Burguesas son todas. La francesa también es burguesa. Industrial. Industrial. No, la industrial es del siglo La XVIII. inglesa no es ahí. La revolución inglesa, ¿está? La revolución en Inglaterra, siglo XVII, ¿se acuerdan? Correcto, Santiago Rogers. La revolución inglesa, ¿sí? Y el resto de la concurrencia. Acuérdense, 1648 la primera, 1688 la segunda, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay dos revoluciones inglesas durante el siglo XVII? Pero ¿qué nos importa de esta revolución? ¿No? Todo el proceso no habla de eso. Nos interesa una sola cosa. Nos interesa que lo que instaura, lo que instala la revolución inglesa, en pleno contexto de monarquías absolutas, ¿qué tipo de monarquía, pregunto, en Inglaterra, con la revolución? Parlamentaria. ¿Cómo? Parlamentaria. Correcto. Y si es parlamentaria, ¿esa monarquía cómo es? No es absoluta. ¿Cómo se llama? Si no es absoluta. Constitucional. Constitucional o, si no es absoluta, lo contrario de absoluta. Intermedia, libre. Una monarquía absoluta Liberal. es una monarquía sin límites. Piensen. ¿Qué es lo Parlamentaria. contrario de sin límites? Una monarquía liberal. Limitada. 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 Una monarquía limitada. Tiene límites. Limitada. Pregunto, ¿limitada por qué? Se llama monarquía parlamentaria. ¿Por quién? Por el Parlamento. Por el Parlamento. Por el Parlamento. ¿Está? Y esa es la novedad del siglo XVII. Con Inglaterra. La monarquía ahora, venimos de la monarquía absoluta, los estuardos eran una monarquía absoluta, ¿está bien? En Inglaterra. Se produce la revolución y ahora tenemos una monarquía limitada por el Parlamento. A partir de ahora, en realidad, el Parlamento es el centro de gravedad del poder. El poder pasa por el Parlamento, ya no por el rey. En los países que siguen, naturalmente, el modelo inglés, ¿no? Y va a ser la regla a partir de ese momento. Monarquías, donde se conservan las monarquías, van a ser monarquías limitadas, reitero, por el Parlamento. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo le dije que estamos en una época donde hay una creciente exigencia de justificar racionalmente el poder. Y como hay una creciente exigencia de justificar racionalmente el poder, no es casualidad que en el siglo XV aparezcan, a la hora de justificar el poder, recuerden, piensen, hagan memoria, ¿qué doctrinas aparecen a la hora de justificar el poder en el siglo XVII? Contractualista. Correcto, las contractualistas. ¿Y dónde explican, dónde justifican el poder los contractualistas? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. En la tierra. En la tierra. Porque ¿en qué coinciden Hobbes, Locke y Rousseau, que son contractualistas? ¿En qué coinciden? Que el Estado es el producto ¿de qué? Del pueblo. Del De un hombre. pacto social. De un pacto o contrato social. ¿Y quiénes hacen ese contrato? Los hombres. Mirá. ¿Sí? Los hombres. ¿Está bien? Entonces, nada de que hasta ese momento el rey era el enviado de Dios en la tierra, o sea, la justificación ya no es sobrenatural del poder, sino que es perfectamente terrenal. Son los hombres, a través de un acuerdo de voluntades, de un pacto, de un contrato, los que edifican, ¿no es cierto? Los que edifican digamos, ese contrato. Y a través de ese contrato
crean el Estado, crean el poder, en definitiva, ¿sí? Crean el poder. Después ustedes saben, recordarán, que no es lo mismo lo que dice Hobbes, que lo que dice Locke, que lo que dice Rousseau. Pero lo que los vincula, ¿sí? Lo que los unifica, es esta idea racional de justificación del poder. Es decir, esta idea del contractualismo, del contrato como génesis, como origen de la construcción del poder estatal. Y de esos tres contractualistas, el más importante para nuestra evolución, porque va a ser el modelo estatal que finalmente se va a consagrar, el que va a triunfar, digamos, es Locke, es John Locke. A ver si alguno se acuerda, Locke, ¿qué modelo estatal promovía? ¿Qué tipo de Estado? República. Sí, pero otra Monarquía parlamentaria. ¿Cómo? Monarquía parlamentaria, liberal. Monarquía parlamentaria, ¿un Estado de qué carácter? ¿Es el padre de qué? Locke. Se lo Del considera. liberalismo clásico. Del liberalismo político. Del liberalismo político. Por lo tanto, el tipo de Estado que promueve Locke es un Estado liberal. Por eso digo que es el más importante, porque es el tipo de Estado que va finalmente a consagrarse. Antonella, se te perdió la conexión. Estamos en el siglo XVII todavía. ¿Está? Siglo XVII tiene que ver con la Revolución Inglesa, como proceso de revolución importante, y con la aparición de los contractualistas. Nosotros decíamos que los contractualistas son importantes porque a partir de ahora, de nada, Antonella, a partir de ahora, digamos, la justificación del poder, ¿sí?, se hace en la tierra. Son los hombres los que a través de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades, construyen el Estado, construyen el poder político. Y decía que Locke es indudablemente, de los tres contractualistas, el más importante para nuestra evolución. Porque justamente Locke es el ideólogo del Estado liberal. Es el ideólogo del Estado liberal. ¿Qué dice Locke? Locke dice que los hombres celebran el contrato social, crean el Estado, pero se reservan los hombres, y esto es importante, lo que Locke denomina los derechos naturales e imprescriptibles de los hombres. ¿Y cuáles son los derechos naturales e imprescriptibles de los hombres según Locke? Tres. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho de propiedad privada. ¿Y qué es lo único que debe brindar el Estado? ¿Qué es lo único que debe proveer el Estado? La seguridad. Seguridad. ¿Seguridad para qué? Para garantizar estos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad social. Vida, libertad, decía, y propiedad privada, garantizadas o garantizados por el Estado. ¿Sí?
adelanto, después lo vamos a volver a ver, pero estos son los derechos en que está interesada en garantizar. Pregunto, ¿qué clase social? Los que vendrían a ser los comerciantes, los industriales. La burguesía. ¿Y cómo se llaman genéricamente? Ya lo dijo Santiago, y lo escribió en el chat. Creo que ya dijeron también la burguesía. La burguesía, correcto. ¿Eh? La burguesía. No importa si es comercial, o si es industrial, o si es financiera. ¿Está bien? Los que están interesados en garantizar vida, libertad, propiedad privada, ¿sí? Y decirle al Estado, al rey o a quien fuere, mira, a partir de ahora hay límites, usted solamente me tiene que brindar seguridad, solamente eso, pero no se entrometa en nuestros negocios, no se entrometa en nuestra vida, no se entrometa en nuestras libertades, es en ese momento la clase social que está en ascenso. Y la clase social que está en ascenso es la burguesía, en términos generales. ¿Sí? ¿Está claro? La burguesía la Bueno, que yo me voy a limita el rey. detener acá. En este encuentro me voy a detener acá porque hemos ya concluido con la primera etapa del proceso del constitucionalismo. Solamente me gustaría saber si alguno se perdió, si le quedó algo en el tintero o me quiere hacer alguna consulta. Yo, si nadie tiene ninguna consulta del tema, quería consultar sobre el campus virtual. ¿El material de estudio lo buscamos en la página del profesor Jiménez o en el campus van a ir subiendo? No. En el campus se están subiendo permanentemente, ¿sí? Porque Cuando nosotros, tenga la clase con el doctor Jiménez, que es el día jueves, bueno, ahí le preguntan respecto de las bolillas que él desarrolla, ¿no? Que son las bolillas 1 y 8. Entonces ahí le preguntan a dónde tienen que consultar. ¿Está bien? Por claro, todo lo porque demás. Sí, te escucho. en el campus tenemos solo subido la unidad 1, Bueno, después nada más. bueno. Entonces, seguramente se van a ir descubriendo las unidades en el campus, en el aula, y van a poder acceder a esa información. ¿Sí? Genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bernabé, ¿qué me preguntás? Activa el micrófono. ¿Te podés desmutear, no? Ahí está, ahí me escuchan. Sí. Quería saber si estos temas que estamos viendo ahora van a aparecer en algún texto después. No, la idea es que, yo le dije, que tengan alguna ventaja por madrugar. Por lo tanto, lo que yo diría es que, bueno, si por alguna razón no pueden asistir al viernes a las 8 de la mañana, tengan la inteligencia de vincularse con algún compañero o compañera para que les facilite lo que aquí se dice. ¿Está bien? Bien, muchas gracias. De cualquier manera, esto se está grabando, así que va a quedar seguramente registro al que van a poder acceder. ¿Qué bolilla es esta? Esta es una bolilla introductoria, Antonella. En realidad sería un tema, digamos, que si tendríamos que insertarlo en alguna bolilla, sería la bolilla número 1. Pues es un tema introductorio a la materia. No aparece en el programa, por eso dije, cuando empecé el encuentro hoy, dije que vamos a tratar los días viernes algunos temas que no aparecen en el programa, pero que yo voy a evaluar. Porque el que le va a tomar el examen, con el que se van a encontrar el 30 de septiembre o el 14 de octubre, va a ser conmigo. Y esos temas, por eso, invertimos esta energía y hacemos este esfuerzo, para que en definitiva, bueno, sea un servicio para ustedes, no solamente para aprender otras cosas, sino además porque sean objeto de la evaluación en los parciales. Profe, el 30 de septiembre, el parcial. El 30 está propuesta la fecha, y el 14 de octubre como recuperatorio. Una pregunta.
¿Hasta qué bolilla entra para el primer parcial? Hasta la 8. Las Gracias. 8 primeras unidades. Bolillas 1 y 8 las desarrolla el doctor Jiménez. Bolillas 2, 3, 4 y 5 las desarrolla el doctor Blasic. Y las bolillas 6 y 7 me pertenecen a mí. Está bien. Bueno, ¿no hay más dudas? No, ¿Quedó claro todo? sí, todo bien. Bueno, espero que me hayan entendido, al menos en los temas que desarrollé en el día de la fecha, que les haya resultado medianamente atractivo. Yo sé que es muy fastidiante o fastidioso el hecho de tener que madrugar, pero bueno, ojalá les puedan sacar provecho a estos encuentros. Nos estaríamos viendo entonces a la misma hora y en el mismo canal el viernes que viene. Gracias por participar, a todos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Y por su atención. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.